Vamos a estudiar, hermanos, en esta tarde la palabra de nuestro Dios en este salmo con el título No te independices de Dios. Una exhortación que nos da el Señor a través de este pasaje. No te independices de Dios. Una exhortación que nos da el Señor en esta tarde, hermanos. Vamos a leer, por favor, el Salmo 81, versículo 10 a terminar, por favor, hermanos. Yo leo el número 10, usted me ayuda con el 11 y así sucesivamente hasta el versículo 16. Dice la palabra de Dios, hermanos: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les sacaría. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar, hermanos, en esta tarde el tema No te independices de Dios. Por naturaleza, el ser humano tenemos el deseo de independencia. Desde que damos nuestros primeros pasos y queremos librarnos de los brazos de nuestras madres, y más cuando llegamos a una adolescencia y se completa cuando somos adultos y tenemos la capacidad de sostenernos a nosotros mismos sin el apoyo de nuestros padres. Pero en los hijos de Dios, hermanos, en los hijos de Dios tiene que ser todo lo contrario. Un hijo de Dios tiene que tener el deseo en su corazón de cada día depender más y más de nuestro Padre Celestial. Pero tristemente, esto no es así en muchos casos. En muchos casos hacemos lo contrario. Y cada vez, en lugar de depender más y más de nuestro Dios, queremos independizarnos más y más de nuestro Dios. Si no, cometemos este error tan grande de el querer vivir por nuestra propia cuenta y no tomar en cuenta a nuestro Dios. Analicemos estos versículos, hermanos, que acabamos de leer. Salmo 81, versículo 10 al versículo 16. Y reflexionemos sobre el porqué de este error. ¿Cuál error? El querer vivir sin tomar en cuenta o querer vivir independientes de nuestro Dios. Y este error, algunos cristianos lo cometemos y vamos a ver a continuación algunas de las razones por las que cometemos este error. Número 1, hermanos, lo tenemos aquí en la pantalla. Número 1. Porque a muchos cristianos se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor. Salmo 81, 10 dice de la siguiente forma: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Por qué cometemos muchas veces este error, hermanos, de querer independizarnos de nuestro Dios? Porque a muchos de nosotros se nos ha olvidado o se nos olvida en determinado momento de dónde nos sacó el Señor. Dice el Salmo 81, Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Es decir, Jehová en este tiempo sacó de la esclavitud a su pueblo. Lo hizo salir de esclavitud y a nosotros, hermanos, a nosotros nos hizo salir de la esclavitud, pero ¿esclavitud de qué? Esclavitud del pecado al que estábamos en nuestra vida pasada. Él nos sacó de esa vida mundana, Él nos sacó de esa vida de condenación, Él nos sacó de todas las cosas que andábamos haciendo allá en el mundo. En algunos casos nos sacó de vicios. En algunos casos nos sacó de una vida emproblemada,
una vida enredada. En algunos casos nos sacó de una vida llena de problemas. Nos sacó de una vida de infelicidad. Pero muchas de las veces, hermanos, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Se nos olvida que solamente por el poder de nuestro Dios, por la gracia, por la misericordia y por el amor de nuestro Dios hacia nosotros, se nos olvida que solamente por eso fuimos salvos y fuimos sacados de esa esclavitud. Pero ahora, muchos cristianos soberbiamente queremos apartarnos de nuestro Dios. Queremos apartarnos de la verdad de nuestro Dios. Queremos apartarnos de la sana doctrina. Queremos apartarnos de la verdad de Dios, porque se nos olvida que el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos sacó de tierra de esclavitud. A muchos hermanos nos ha pasado lo peor que le puede pasar a un cristiano cuando Dios lo ha bendecido mucho: que nuestro corazón se ensoberbezca. Vayamos a Oseas 13, 5 y 6, por favor, hermanos. Muchas de las veces, hermanos, nuestro corazón se ensoberbece. Esto quiere decir que está lleno de soberbia. Vamos a Oseas 13, por favor. Oseas 13, versículo 5 y versículo 6. Oseas 13, versículo 5 y versículo 6, dice de la siguiente forma, si me ayuda de manera unida, hermanos. Muchas de las veces a nosotros como cristianos el corazón se nos llena de soberbia. Oseas 13, 5 y 6 dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos y repletos, se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. ¿Recuerda qué pasó allá en el desierto? Cuando el Señor suplía las necesidades, cuando el Señor se manifestaba de una forma tan grande y daba tanta abundancia, tantos milagros, tantas cosas que dio al pueblo de Israel en esa travesía por el desierto, cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto, cuando el Señor los sacó de esta esclavitud, que les dio todo lo que necesitaban. Pero ¿qué pasó con el pueblo? En lugar de agradecer a nuestro Dios, en lugar de mostrar su gratitud a nuestro Dios, ¿se acuerda qué pasó en ese momento? Murmuraciones, rebeldía, querían regresar. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Y muchas de las veces, hermanos, tristemente, hoy en día, a nosotros como cristianos, y que el Señor nos está bendiciendo de una forma tan grande, que nos está dando a manos llenas, muchas de las veces lo que pasa, hermanos, es que nuestro corazón se ensoberbece, se llena de soberbia. Se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. ¿Y cuál es la consecuencia de un corazón lleno de soberbia? Dice la segunda parte del versículo 6, lo leemos juntos, hermanos: por esta causa se olvidaron de mí. Un corazón lleno de soberbia, hermanos, la consecuencia que va a tener es que ese corazón se va a olvidar de su Dios. En sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. ¿Qué es ensoberbecer?
causar soberbia en alguien es decir que se ensoberbece. No era soberbio, sino que algo lo llenó de soberbia, algo llenó su corazón de orgullo. Ese es el significado. Que hay soberbia en nuestro corazón, que algo lo llenó de soberbia, de orgullo. Y muchas de las veces la consecuencia es olvidarnos del que nos dio todo lo que somos y lo que tenemos. Y cosa contraria de depender y de buscar más de Dios, tendemos a alejarnos de Él. Es triste cuando las mismas bendiciones de nuestro Dios, las mismas abundantes bendiciones que nuestro Dios nos ha dado, sean la causa de esa soberbia que hay en nuestro corazón. Por el trabajo que nos dio, por el salario que Dios nos permitió ganar, por el negocio que Dios nos permitió tener, por la casa que Dios nos ha dado, por el vehículo que Dios nos permitió comprar, por la posición en este mundo que Dios nos permitió tener. Muchas de las veces, hermanos, nuestro corazón se llena de orgullo, se llena de soberbia y creemos que dependemos de nosotros mismos y que podemos alejarnos de Dios sin ningún problema. Yo te conocí en el desierto, dice Jehová. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Hacemos referencia al 81:10. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Encuentra la similitud en estos pasajes? ¿Dónde nos encontró el Señor cuando estábamos abajo en el suelo, en tierra seca? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cuál fue la acción en su amor y su misericordia? Nos hizo subir de esa esclavitud, del pecado. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Uno de los errores, hermanos, uno de los errores que como cristianos cometemos es olvidarnos de Dios y olvidar de dónde nos sacó el Señor. Número 2, hermanos. ¿Por qué de este error? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué como cristianos tomamos esta actitud? Porque ya no queremos oír su voz y ya no queremos tomar en cuenta su palabra. Qué fuerte, hermanos, este segundo punto. Porque ya no queremos oír su voz y ya no queremos tomar en cuenta su palabra. Fuerte, pero realmente, hermanos, tan cierto, tanta verdad. Porque ya no queremos oír su voz y ya no queremos tomar en cuenta su palabra. Dice el versículo 11 del Salmo 81, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Es un reclamo fuerte, es una exhortación fuerte. Pero mi pueblo no oyó mi voz, dice el Señor. No me quiso a mí. No son palabras duras, hermanos, sino que también son palabras tristes. Porque son las palabras que describen el principio del fin de la vida de una persona con el corazón lleno de soberbia, lleno de orgullo. Porque el soberbio, hermanos, el soberbio no quiere escuchar, el soberbio no quiere obedecer, el soberbio no pide la guía y la voluntad de Dios, no quiere saber nada de Dios, todo es por suerte o todo es por sus capacidades. No, es que mi trabajo me costó. No, es que mi inteligencia me costó. Mi sabiduría, si yo no fuera tan inteligente, yo no tuviera. Si yo no trabajara tan duro, yo no tuviera. Oh, qué suerte tuve. Pero no, hermanos, este es un error
que hoy en día muchos de nosotros cometemos al creer que podemos vivir independientes de nuestro Dios. Porque a muchos cristianos se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor. ¿Por qué se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor? Porque ya no queremos oír su voz y ya no queremos tomar en cuenta su palabra. Porque seguramente nuestro corazón se ha llenado de orgullo y creemos que nuestras capacidades y que nuestro intelecto y que nuestro trabajo y que nuestros hechos han sido los únicos que nos han llevado a alcanzar la cima del éxito o el lugar donde cada uno de nosotros se ubica el día de hoy. El orgullo está cegando nuestras vidas. Y por esa causa, nuestra propia destrucción no tardará. Porque una vida llena de soberbia y de la falta de Dios, hermanos, no perdura. Si nosotros, como cristianos, no queremos escuchar la voz de Dios, si nosotros como cristianos no queremos saber nada de la palabra de Dios, entonces, ¿la voz de quién estamos oyendo? ¿La voz de quién está guiando nuestras vidas? ¿Quién nos está aconsejando? Quizá pensamos que nosotros lo sabemos todo y que no dependemos de nadie, que no necesitamos de nadie, ni siquiera de Dios. Por lo cual, no buscamos su voluntad y no buscamos que su palabra hable a nuestras vidas. Dios nunca nos ha dejado de hablar. Dios nunca ha dejado nuestra vida sin consejo, sin amonestación, sin exhortación. Siempre el Señor está hablando a nuestra vida, pero nosotros somos los que muchas de las veces no queremos oír su voz. Zacarías 7, hermanos. Zacarías 7 dice de la siguiente manera. 7, 9 y 10 dice de la siguiente manera: Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo por parte de Jehová de los ejércitos. ¿Pero por qué, hermanos? Porque endurecieron su corazón. Cuando nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestro propio medio, cuando nosotros no buscamos el alimento de la palabra, cuando nosotros no buscamos tener una comunión íntima con nuestro Dios, hermanos, nuestro corazón se va endureciendo. Y como dice este pasaje, que tenían el corazón como diamante, es decir, duro, donde no podía penetrar la palabra y el consejo es nuestro Dios. Pensamos que a nuestro Dios no le importa nuestra indiferencia. Pensamos que podemos estar viviendo sin la necesidad de Dios. Pensamos que poder hacer lo que nos plazca y a Dios no le importa y no le interesa, usted como hijo, yo como hijo. Pero el versículo 2, hermanos, es claro y dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué vino este enojo, hermanos? Porque no querían oír. Porque su corazón estaba duro, endurecido.
lleno de soberbia. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. ¿A consecuencia de qué? Esa dureza del corazón. Como diamante, dice la palabra de Dios. Vino gran enojo por parte de Jehová. ¿Por qué? Porque ya no querían oír su voz, ni tomaban en cuenta su palabra. Hay algunos errores que como cristianos cometemos, hermanos. El primero es que a muchos se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor. ¿Dónde estábamos? Se nos olvida que el Señor nos hizo subir de tierra de esclavitud. Se nos olvida que el Señor nos salvó, nos levantó y nos limpió de pecado. ¿Por qué se nos ha olvidado eso? Porque seguramente ya no queremos oír su voz y ya no queremos tomar en cuenta su palabra. O a lo mejor sí queremos, pero no lo hacemos. Porque nuestro corazón está lleno de orgullo, de soberbia, y nos creemos autosuficientes. Porque queremos independizarnos de nuestro Dios, queremos hacer lo que a nosotros bien nos parezca, a lo que a nosotros nos plazca, a lo que a nosotros nos satisfaga, a lo que nuestra propia prudencia nos dicte. Y vivimos una vida cristiana equivocada. Zacarías 7:12 dice: y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Y la última parte dice: vino, por tanto, gran enojo por parte de Jehová. ¿Cómo está nuestra vida el día de hoy, hermanos? Hagamos una introspectiva. Veamos hacia nuestro interior. ¿Cómo está nuestra vida el día de hoy? ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy? ¿No quiere escuchar la voz de Dios? ¿No quiere nutrirse de la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo está nuestra vida el día de hoy? ¿No había pensado que Jehová puede enojarse con nosotros? Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, versículo 13 en Zacarías 7, hermanos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron. ¿Y qué dice, hermanos, al final? Y yo... Qué fuerte esto, hermanos. Qué fuerte. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. ¿Se imagina que Jehová se enoje con nosotros, que le clamemos y que él no quiera escucharnos? Número 3, ¿cuál es el peligro de independizarnos de Dios, hermanos? ¿Cuál es el peligro de querer independizarnos de Dios? Regresamos, Salmos 81, versículo 12. Del 10 dice: yo soy Jehová tu Dios,
que te hice subir de la tierra de Egipto. Es decir, el Señor nos sacó, hermanos, de esa esclavitud que teníamos y nosotros esclavos del pecado, y el Señor nos limpió y nos perdonó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Dice que el pueblo de Israel no escuchó su voz y no lo quiso. Porque Él clamó a ellos y ellos no lo escucharon. Ellos no querían oír, ellos no querían saber nada de Dios. Ellos, en lugar de acercarse, querían apartarse de nuestro Dios porque tenían un corazón lleno de soberbia, un corazón duro como diamante. ¿Y qué decía ahí en Zacarías? Que vino gran enojo por parte de Jehová. ¿Cuál es el peligro, hermanos, de querer independizarnos de Dios? Versículo 12 dice: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Al querer independizarnos de nuestro Dios, hermanos, corremos el riesgo de que el Señor nos deje a la dureza de nuestro corazón y a caminar en nuestros propios consejos. ¿Se imagina qué es esto? ¿Cuál es el mayor peligro de querer independizarnos de Dios? Que Él nos deje hacerlo. Que Él nos deje probar. Que Él nos deje tal vez vivir lejos de Él. Que Él nos permita que nos apartemos poco a poco. Que Él nos deje seguir a nuestra propia sabiduría sin tomar en cuenta su voluntad. Que el Señor nos permita tratar de vivir independientes de Él. Ese es el peligro, hermanos, que como cristianos cada uno de nosotros corremos. Que el Señor nos deje. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Es un peligro, hermanos, que podemos enfrentar al querer independizarnos de nuestro Dios. Pero ¿sabe algo? El Señor, en su amor y en su infinita misericordia, Él sabe perfectamente cuál será la historia de nuestra vida, y por eso lo dejó en este pasaje, hermanos. Lucas 15, por favor. El Señor, en su tremendo amor y en su tremenda sabiduría, ya sabe qué es lo que pasará con nuestra vida si intentamos independizarnos de Él. Lucas 15, versículos 11 al 24. Ayúdeme a leer, hermanos, por favor. Lucas 15, versículos 11 al 24. Hay un peligro de querer independizarnos con nuestro Dios, a que Dios nos deje que hagamos lo que bien nos parezca. Ese peligro lo corremos por no querer escuchar, por no querer saber nada de Dios, por la dureza de nuestro corazón y por creernos autosuficientes. Pero veamos, hermanos, cómo va a terminar nuestra historia como hijos de Dios. Vayamos, Lucas 15, versículos 11 al 24. Y ayúdeme, por favor, hermanos, con la lectura. Dice la palabra de Dios, Lucas 15, 11 al 24. Dice: también dijo: se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa es la historia, hermanos, de una persona que tiene un corazón duro, ensoberbecido. Un corazón lleno de orgullo, lleno de soberbia. Un corazón que se cree autosuficiente y que busca independizarse de Dios. Y corremos un peligro, como lo vimos en esta parábola. Corremos el peligro de que Dios nos deje hacerlo. Corremos el peligro de que Dios nos deje a nuestro propio razonamiento. Corremos el peligro en que Dios nos deje vivir. Y por nuestro corazón, por nuestra actitud, nos vamos a apartar con la soberbia de yo puedo solo. Y vamos a comenzar a vivir la vida. Vamos a comenzar a derrochar y a vivir perdidamente. Vamos a perder las bendiciones que Él nos dio con todo su amor. Pero va a llegar el día en que vamos a tener necesidad. Va a llegar el día en que no habrá nada que nos pueda saciar. Y vamos a terminar reconociendo el grave error que cometimos en haber tratado de independizarnos de Dios. Dijeron por ahí, pero qué necesidad. ¿Qué pasó en esta historia? De tenerlo todo, pero no querer vivir sometido a su padre. No querer vivir bajo las reglas, bajo los mandamientos de su padre. Creerse autosuficiente, quizás arrogante, quizás soberbio. Dijo, yo puedo solo, no te necesito. Dame lo que me corresponde y yo me voy. Con esto me alcanza para vivir. De tenerlo todo a apacentar cerdos y no tener prácticamente ni qué comer. Terminó reconociendo su pecado, que su soberbia lo había
derrotado y que había cometido un grave error al querer dejar de depender de su padre. Muchas de las veces, hermanos, esa es nuestra actitud. Muchas de las veces creemos que podemos solos. Vivimos con soberbia, vivimos con orgullo. Y ese orgullo nos hace querer alejarnos, querer irnos, querer salir de ese manto con el que nos cubre nuestro Dios. Y corremos un peligro, que el Señor nos deje hacerlo. Y que después vivamos como este hijo pródigo, que se va a derrochar, que termina reconociendo el error que cometió, pero ¿qué cree? Tenemos un Dios de amor, de misericordia. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué dice, hermanos? Fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese es nuestro Dios de amor, que a pesar de que le fallamos, de que a pesar que nos queremos alejar, de que a pesar de que nos creemos autosuficientes y que a pesar de que no queremos depender de Él, Él está ahí para nosotros. Él siempre está para nosotros. Regresamos al Salmo 81, dice la palabra de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto. Me ayuda con el 2, hermanos, por favor. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría, hermanos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña le saciaría. Un hijo de Dios, hermanos, tiene que tener el deseo en su corazón de cada día depender más y más de Él. Como lo vemos en los versículos siguientes, 13 al 16. Cuando dependemos de Dios, Él nos da lo mejor de lo mejor. Las bendiciones sobreabundan en nuestras vidas. ¿Pero qué nos pide? Que le obedezcamos, que nos sometamos a Él.
que tengamos una relación íntima con Él, que no busquemos independizarnos de Él, al contrario, que siempre busquemos depender de Él. Dice un pasaje que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos vuestros caminos. Dice un pasaje que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dice otro pasaje que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice otro pasaje que Él nunca nos dejará, que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Pero a veces, hermanos, se nos olvidan esas promesas. Pero a veces nos llenamos de orgullo y de soberbia y queremos depender de nosotros, únicamente de nosotros. Es una realidad, hermanos, y es una tristeza hoy en día que muchos cristianos están desertando, que muchos cristianos se están alejando, pero también que muchos cristianos hoy en día están escuchando más la voz del mundo que la voz de Dios. Hay muchos cristianos que están escuchando más las corrientes de este mundo que la verdadera palabra de Dios. Hay muchos cristianos hoy en día que están dejando a su primer amor. Dios, en su palabra, hermanos, tiene promesas maravillosas para quienes busquemos vivir dependiendo de Él, dependiendo de nuestro Dios, aferrándonos a su amor, aferrándonos a su misericordia, a su guía y a su dirección. Busquemos, hermanos, busquemos la dependencia, busquemos el someternos, escuchemos la voz de nuestro Dios, practiquemos su palabra, pero para poder practicar su palabra tenemos que escudriñarla primero. Busquemos esa comunión con nuestro Dios. Recordemos de dónde nos sacó. Escuchemos su voz. Y tengamos en cuenta que la peor consecuencia de ese error es que el Señor nos deje hacer lo que queremos y podamos vivir una vida que no va a estar llena de felicidad, todo lo contrario. Pero recordemos que el Señor en su infinita misericordia está esperando con los brazos abiertos a que regresemos a Él y que estemos en su presencia. Puestos de pie, hermanos, por favor. Señor, gracias te damos